Ministro de Cultura Alejandro Salas. Emilio. Nuestra República. Ministro, bienvenido a 24 horas, edición mediodía. Cuéntenos sobre esta actividad del día de hoy. Bueno, muy buenos días, un saludo y felices fiestas patrias para todos los amigos que miran Panamericana Televisión. Bueno, es un momento de alegría, de fiesta para el país, que siempre tenemos que saber conmemorar. Hemos visto a nuestras Fuerzas Armadas, no solamente en cuanto a su despliegue militar, sino también la labor civil que suelen hacer con la ciudadanía. Y creo que siempre es bueno valorarlas, tenerlas presente, y de eso se ha tratado el día de hoy este desfile, de una fiesta. Un desfile totalmente distinto, ministro, porque no contó con la presencia de los ciudadanos que normalmente acompañan a nuestras Fuerzas Armadas en la tradicional Avenida Brasil. Pero sin embargo se presentaron algunos enfrentamientos en los exteriores de acá del cuartel general del Ejército. Sí, bueno, la verdad lamentable, pero siempre la protesta ciudadana va a ser válida. Los ciudadanos en este país que viven en democracia tienen voz, y por supuesto si quieren expresar algún tipo de molestia, mientras que esa sea pacífica, siempre hay que ser tolerantes y saber escucharlos, ¿no? Los comandos Chavín de Huántar, que participaron en el rescate de los secuestrados en la residencia del embajador de Japón, tampoco participaron de este desfile, cuando también acostumbran a desfilar en estas fiestas. Mira, yo tengo entendido que solamente participaron en un solo desfile cívico-militar. El resto de oportunidades lo han hecho los comandos que integran la escuela, digamos, en actividad. Y por lo tanto, este ha sido un desfile, como ustedes han podido ver, netamente de oficiales y de, suboficiales que están en actividad. Ha sido, por supuesto, un tema restringido, ¿no?, por el tema de la pandemia. Sin embargo, creo, como te vuelvo a repetir, que hemos vivido una fiesta, ¿no? Ministro, vayamos a lo que fue el discurso de ayer del presidente de la República en el hemiciclo nacional del Parlamento Legislativo. Ha generado muchas críticas, se habla de que dio muchas cifras que no serían verdaderas. Incluso ya se habla de una tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo Terrones. A ver, el discurso ha sido absolutamente claro para quienes lo han querido escuchar con claridad. Para quienes han estado atentos al discurso, el discurso ha establecido cifras que pueden ser contrastadas con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, cifras que pueden ser contrastadas con el Banco Central de Reserva del Perú, y por supuesto cifras que van vinculadas también al campo laboral, a la reactivación económica del país. Son cifras que están, por supuesto, que quienes tengan que indagar, que lo hagan, es absolutamente válido ello, pero después de eso yo creo que esperaban los críticos un mensaje evasivo del presidente. Como se han dedicado todo un año a criticarlo, no han visto que efectivamente se estaba haciendo trabajo, y el presidente ha tenido 1 hora 40 minutos de exposición, trasladando todo el trabajo que se ha hecho durante este año de las diversas carteras ministeriales. Ahora, un tercer pedido de vacancia no nos sorprende. O sea, la vacancia se viene pidiendo desde que le entregaron las credenciales al presidente de la República. Estamos en un país en democracia, en un país en el cual se está trabajando, en un país en donde se está disminuyendo la pobreza, en un país donde hay reactivación económica, y lo único que nos queda es trabajar unidos y en consenso. Esperamos en la nueva mesa directiva y Congreso justamente eso. La unión y el consenso para poder trabajar juntos es la única forma de que el país pueda seguir avanzando. Por último, ministro, estuvo bien la parte del mensaje donde el presidente Pedro Castillo también responsabiliza a la prensa por estos cuestionamientos que recaen sobre su gestión y sobre todo por los involucramientos que lo meten a él dentro de una supuesta organización criminal. Parte de la prensa del manifiesto, porque sí, por supuesto, y ustedes lo saben, que hay una prensa que en vez de informar de manera objetiva se dedica a insultar. Y creo que eso no es correcto. Los insultos, las mofas, el denigrar a las personas, más aún, si les guste o no les guste, es el presidente de la República y es la esposa y son los hijos del presidente de la República. A esa prensa él se ha manifestado y se ha dirigido. Hay prensa en el país que es objetiva, que es profesional, a la cual uno como autoridad puede pararse y poder responderle independientemente de las preguntas que se puedan hacer. Y esa prensa siempre va a ser bienvenida. Paco, si tienes alguna pregunta desde estudio, yo se la puedo comunicar al ministro de Cultura, Alejandro Salas. Yo quería preguntarle a través tuyo, Emilio, al ministro, si es que se van a producir algunos cambios en el gabinete en los próximos días, luego de ya superadas las fiestas patrias. Ok. Bueno, ministro, se habla mucho de cambios ministeriales que iban a venir, incluso estos, o podrían haber llegado después del mensaje presidencial del presidente Pedro Castillo. ¿Se van a dar? ¿Se ha hablado al interno del gabinete de estos cambios? Esa es una facultad exclusiva del presidente de la República, y los cambios ministeriales les corresponde a él en su momento realizarlos cuando él lo considere pertinente. La confianza a un ministro se la otorga y se le da al presidente de la República
sin más consulta que a su mismo premier. Por lo tanto, nosotros desde el primer momento en el cual hemos asumido estamos con el cargo a disposición y esa es una decisión exclusiva del presidente que ningún ministro la sabe. Se hablaba de la salida de Aníbal Torres y que podría ser reemplazado por un exministro que ya había conformado su gabinete. Bueno, esos son trascendidos que en realidad no han sido tocados ni conversados en el gabinete. El señor Aníbal Torres viene trabajando con tranquilidad, con solidez, viene exponiendo con bastante autoridad en el Consejo de Ministros las políticas de gobierno que se tienen que implementar y no se ha hablado bajo ninguna circunstancia ningún tipo de cambio. ¿No considera que hay un desgaste sólido, probablemente del primer gabinete ministro? Independientemente de los cambios que pueda hacer el presidente, si es que lo desea. Fueron entonces las declaraciones, Paco, del ministro de Cultura, Alejandro Salas. En este momento ya más colegas de prensa lo están abordando ya por las preguntas que él también ya nos ha respondido minutos antes. Compañero, esta es la información entonces que tenemos desde el cuartel general del Ejército. Casi todas las personalidades políticas ya se retiraron y bueno, solo queda el ministro de Cultura y algunos efectivos de las fuerzas del orden armadas que ya nos están invitando también a retirarnos. Paco, esta es la información Así es, entonces Emilio. que tenemos. Desde este punto de San Borja, continuamos contigo en estudios. Dime. Emilio, antes de que te escucho. retires, y no sé si podríamos abordar nuevamente al ministro de Cultura para preguntarle sobre el desgaste que puede haber sufrido el gabinete en su conjunto o algunos miembros del gabinete, en especial la figura del presidente del Consejo de Ministros. Nos acercamos nuevamente, Paco, y le vamos a expresar tu consulta. A ver, mientras Rafael se va acomodando. A ver, por acá yo me ubico. No, en absoluto, en absoluto. Los cuestionamientos a la fiscal de la Nación ella misma tiene que responderlos. O sea, si se desarticuló o no el equipo de los fiscales que trabajan en temas de los pollos blancos, ella tiene que responderlo, nadie más. Nadie más puede responder por ella. Usted está hablando de un gabinete sólido, sin embargo la oposición no piensa lo mismo y pide renovación del gabinete. Bueno, es la oposición y la oposición siempre va a tener algo que decir. Para la oposición, lo que haga el gobierno desde un principio nunca ha sido aprobado. Por lo tanto, es oposición. El presidente viene trabajando con su gabinete. Es un gabinete que está estable independientemente de los cambios que el presidente pueda decidir en cualquier momento realizar porque es su facultad constitucional. Así que mientras tanto el país espera trabajo. Ayer él ha expuesto una línea política de trabajo en un mensaje de la Nación en el cual ha establecido cifras que son absolutamente corroborables. Se pueden consultar con el INEI, se puede consultar con el Banco Central de Reserva del Perú y otros contextos más que por supuesto se pueden ver en donde en 1 hora 40 minutos él expuso trabajo. Quienes dicen que no escucharon situaciones en el mensaje de la Nación que de una u otra manera no llenaron sus expectativas, bueno, debieron ponerle más atención al mensaje de la Nación, y me refiero específicamente a los críticos, ¿no? ¿No ha habido demasiada victimización de parte del presidente? Yo creo que no, lo que ha habido más bien es su derecho siempre poder dar la cara, de poder defenderse ante los ataques que puedan darse. Sin embargo, con la mirada siempre adelante hacia el país, porque es el presidente de la República y en sus manos está que el país pueda seguir avanzando independientemente de la oposición. Pero ciertamente debe haber algún cambio, un impulso, si se quiere llamar así, y parte de eso podría ser un cambio ministeriales. ¿Usted los avisó? Esa es una facultad del presidente. Yo no podría manifestar algo que es de completa exclusividad de él. Él lo decide. Ha Aníbal Torres, ayer lo vimos enfrentarse a un periodista también. Yo lo veo fuerte, Aníbal Torres. Siempre lo he visto fuerte. Ministro, Muchas gracias. la última, recorriendo su carácter conciliador y a pesar de que no específicamente... Bueno, Paco, ya lo escuchaste. Él dice que tanto el gabinete, pero sobre todo el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se encuentran muy sólidos, no hay desgaste es lo que dice él, y que hayan o no hayan cambios en el gabinete ministerial, pues este gabinete siempre se va a mostrar sólido siguiendo las políticas de Estado que imparte el presidente Pedro Castillo Terrones. Así es, Emilio. Importante también lo que dijo cuando te acercaste nuevamente, porque estaba hablando de esta situación que compromete también a la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y esta información que ha hecho pública el semanario Hildebrand en sus 13, en la que señala directamente al subsecretario de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, con información con la que pretendía llegar a este medio de comunicación para de alguna manera desacreditar a la titular de la Fiscalía de la Nación. Hay cosas que tiene que responder evidentemente la fiscal de la Nación, como el cambio de la fiscal Revilla, que estaba estrechamente vinculado a un proceso que se le seguía a su hermana, pero sin embargo esta situación también preocupa porque nuevamente Beder Camacho está en el ojo de la tormenta luego de las primeras declaraciones del señor Bruno Pacheco. Emilio.
Sí, Paco, efectivamente hay imputaciones que recaen sobre la fiscal de la Nación, como tú lo has mencionado, por el caso de la fiscal Revilla, que habría estado investigando a su hermana y por esta decisión deciden retirarle el cargo. Ella renuncia después. Al enterarse de esta noticia, el Ministerio Público manifestó que forma parte de exámenes que se le hacen o pruebas a los fiscales y por un tema de rendimientos. Ella lo ha negado completamente. Bueno, también las imputaciones recaen sobre el Ejecutivo, el actual secretario de Palacio de Gobierno, como tú bien lo has mencionado. Son temas que se deben de todas maneras aclarar por la imagen de nuestro país, que en estos momentos que vivimos en nuestros 201 años de independencia deberían de quedar de lado y invocar a la unidad, Paco. Así es, Emilio, ¿no? Importante esa transparencia, esa claridad, porque finalmente son funcionarios que trabajan muy cerca al presidente de la República en Palacio de Gobierno y los ciudadanos lo que queremos es saber la verdad frente a su papel y a su participación en esta situación que compromete seriamente al presidente de la República, ¿no? El Ejecutivo se la pasa diciendo que quiere pruebas. Hay una serie de situaciones indiciarias que se tienen que seguir investigando, por supuesto, pero este tipo de situaciones en aras de la transparencia se tienen que aclarar y se tiene que ser muy claro frente a esta situación que compromete, repito, directamente al presidente de la República. Muchas gracias, Emilio, por la información desde el